en su son yo esperaba, adelante por verla pasar. La entrada al segundo disertante de este congreso, que es la profesora Cecilia. Ella nos está acompañando desde la República Oriental del Uruguay. Así que muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros en este congreso y te damos la bienvenida. La ponencia de Cecilia será la danza como aprendizaje significativo. Así que te damos la bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Zulma. Bueno, es un placer acompañarlos en esta ocasión. Tengo preparado una presentación para compartirles que irá acompañando todo la disertación. Si me permiten un momento. A ver ahí si la ven. Bueno, la danza como aprendizaje significativo. Voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Desde mi experiencia llevo muchos años trabajando en la educación pública de mi país, en la cual la enseñanza de la danza es obligatoria como disciplina más. También trabajo en el área no formal, tengo mi propio centro de arte en el cual se trabaja, entre otras artes, la danza, y es un poquito desde ese lugar, con toda esa experiencia, que voy a tratar de abordar este tema. Para empezar, entonces, tenemos que definir cuándo un aprendizaje es significativo, ya que vamos a hablar de la danza como un aprendizaje significativo. Todos ya sabemos lo que es danza, ahora lo que necesitamos es definir cuándo un aprendizaje es significativo. Desde mi punto de vista, un aprendizaje significativo en aquel momento en el cual queda grabado en la memoria a largo plazo. El término aprendizaje significativo fue creado por David Ausubel. Él decía que el aprendizaje significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Para eso, él nos habla de dos términos que considera básicos para llegar a esta definición, que son la asimilación y la acomodación. Nos plantea que todo individuo primero tiene una asimilación de un objeto, de un hecho, de un acontecimiento, de un comportamiento, cuando se apropia en su sistema de él. Y luego sufre una acomodación de acuerdo a una incertidumbre que le va a modificar esa estructura para poder acoger un nuevo aprendizaje. Y es de esa manera, a través del sistema de asimilación y acomodación, que todos los seres humanos aprendemos, especialmente en la etapa de la niñez. Él nos dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Si no tenemos un conocimiento previo en el alumno para poder que ocurra esta acomodación, el aprendizaje no va a ocurrir. Y por eso es tan importante para nosotros en la danza, lo voy a llevar al ámbito de la danza para poder comprender un poquito más. Cuando le pedimos a un niño, por ejemplo, que levante el brazo derecho, y él no tiene incorporado lo que es la derecha, no vamos a lograr que ese niño levante el brazo derecho, a no ser que lo haga por imitación. Lo va a estar haciendo, pero no necesariamente lo va a haber aprendido. Jean Piaget nos habla
vamos a ir haciendo como un pequeño recorrido por un marco teórico que nos va a justificar y vamos a ir tratando de entender y comprender qué ocurre aquí, cómo el aprendizaje puede llegar a ser significativo. Jean Piaget nos dice que ningún aprendizaje es un comienzo absoluto, abordando o complementando también este otro pensamiento anterior, sino que se integra a los conocimientos ya adquiridos. Y él nos habla de que los niños tenemos una etapa de evolución o de desarrollo. Él la separa en 4 etapas, y esas etapas son muy importantes que como docentes del área de danza las podamos conocer, para no caer en riesgo muchas veces de pedirle algo al niño que no está capacitado o que no tiene la posibilidad de poder brindarnos. Muchas veces nos frustramos como docentes y también podemos provocar en el niño huellas negativas si no estamos en conocimiento de esto. Para lograr en danza un aprendizaje significativo es muy importante que desde los comienzos de la danza, desde los primeros pasos, cuando son pequeños, se empiece a trabajar de una forma diferente, teniendo en consideración lo que son estos 4 estadios de evolución o de desarrollo del niño. Por supuesto que en el primer estadio, en el sensomotor, donde trabajan a través del sentido, las habilidades motrices, su despertar de conocimiento va por ahí hasta los 2 años, no es todavía el momento de comenzar a trabajar con la danza. Pero sí se va a ir estimulando desde casa todo lo que son los movimientos. En el segundo estadio, que va más o menos desde los 3 hasta los 6 años, el estadio preoperatorio, donde muchos de nosotros tenemos las primeras niñas o niños que comienzan a incursionar en la danza, es un momento donde el lenguaje empieza a surgir, no solo el lenguaje hablado, sino el lenguaje en todos los sentidos, el poder comunicarnos, el sentido de comunicarnos con otro. Es muy importante en este momento el juego simbólico, y vamos a ver cómo el juego es tan importante para el niño. Y es el momento que quizás no todos lo tengamos en consideración, los docentes de danza, de el desarrollo del egoísmo y de la intuición en los niños. Y esto es importante porque muchas veces queremos trabajar con los chiquitos grupos o queremos trabajar en coreografías de muchos al mismo tiempo y le estamos exigiendo algo que va en contra de sus intereses. Es muy importante para poder, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder llegar a un aprendizaje significativo, no es solo lo que hace el docente, sino también lo que hace el alumno o la posición que toma el alumno frente a ese aprendizaje, y es necesario tener la atención del alumno para poder lograrlo. Y eso es necesario también a través de tener en cuenta el estadio o el momento evolutivo en el cual está ese niño. Luego tenemos 2 estadios más, operaciones concretas, que son los niños más o menos de entre los 7 hasta los 11 años, y luego el de operaciones formales, que es donde empiezan a razonar, la lógica empieza a entrar en acción, y luego en las formales surge lo que es el sentido de la abstracción y de la hipótesis. Yo pienso que lo más importante es trabajar en el estadio preoperatorio, comienzos del estadio de operaciones concretas, con una forma diferente de enfocar la danza, de como lo veníamos haciendo la mayoría hasta hace poco. Estoy segura de que ya hay muchos que están trabajando de una forma diferente. Teniendo en consideración lo que hablábamos recién de que en la etapa que nos interesa el juego simbólico es muy importante, es que lo voy a relacionar con Vygotsky. Vygotsky nos habla de que todos los seres humanos aprendemos gracias a que estamos en interacción social. Él habla de procesos psicológicos elementales que son en común a los animales y procesos psicológicos superiores que son los que caracterizan a los seres humanos. Dentro de ellos los dividen rudimentarios y avanzados. Y acá nosotros tenemos que, si lo llevamos a la danza, según
Vygotsky, el niño, y vamos a ponernos a pensar, el niño simplemente con el hecho de estar en sociedad puede aprender a bailar, a saltar, a caminar, a correr, a interactuar. Pero si quisiera avanzar a un lenguaje de la danza, realmente necesitaría un proceso metodológico acompañado de un tutor. Por ejemplo, es más fácil de comprender quizás con el idioma. Con el simple hecho de vivir en una sociedad se aprende a hablar el idioma, pero cuando tengo que ir a escribir necesito de esa intervención pedagógica o de ese tutor que me ayude y que me oriente. Lo mismo es con la danza. Él nos plantea que para que pueda haber un buen aprendizaje, necesariamente tiene que haber una zona de desarrollo próximo. Esto es que tiene que generarse un vínculo entre el docente, el alumno y los compañeros o los pares, un vínculo de confianza, un espacio en el cual puedan realmente sentirse seguros y motivados para aprender, donde tiene que haber un puente que genere un andamiaje, una motivación que desafíe permanentemente al alumno, en la cual todos los intervinientes en la clase van a ser necesarios o responsables del aprendizaje de cada uno. Él destaca también la importancia del juego en el aprendizaje para los niños. Tiene una frase que me gusta siempre recordar de Vygotsky, que es que para él, él considera que para los niños el juego es tan importante como lo es el trabajo para los adultos. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, muchas veces los adultos decimos, yo no juego más porque tengo que trabajar y el trabajo es lo que es importante. Bueno, piensen que esa misma importancia la tiene en el juego desde el punto de vista de los niños. Entonces, el estar jugando les permite desarrollar de una forma mucho más leve, más involucrada, cualquier aprendizaje. No solo la danza, pero también la danza. Vamos a pasar a Donald John, quien plantea una diferencia entre lo que es el aprendizaje, él estudia lo que es el aprendizaje que él considera de la razón y lo que él considera un aprendizaje práctico. Él le llama prácticos a todos aquellos que involucran el cuerpo, la educación física, la danza, la gimnasia, todo lo que es a través del cuerpo. Y nos plantea una diferencia de todo aquello que tiene que ver con aprendizaje de razonar las ciencias, por ejemplo, ya que en el arte o en todo el conocimiento práctico se aprende haciendo. Cuando uno aprende haciendo, empiezan a generarse algunos problemas, porque muchas veces aprendemos sin percibir o hacemos o copiamos sin percibir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos moviendo. Él nos plantea por eso mismo, por esa misma razón, que no se aprende del maestro, sino de nuestro cuerpo al practicar con la correcta orientación del maestro. Uno solo aprende y uno solo después puede transmitir o enseñar aquello que ha vivenciado en su propio cuerpo. Por más que lo esté observando, ese maestro tiene que ser, o ese tutor, como decía Vygotsky, tiene que ser nada más que un orientador para que el descubrimiento de lo que sea, del paso, del cuerpo, sea vivenciado directamente por el alumno. Entonces llegamos que el aprendizaje significativo en danza, para poder lograr todo eso, tiene que ser la conciencia corporal. Es la única manera de lograr que ese aprendizaje luego pueda llegar a ser significativo. Ahora, ¿qué es la conciencia corporal? Es la capacidad de determinar dónde está nuestro cuerpo en el espacio y cómo se mueve. Tiene que ver con el sentido de la propiocepción. Poder percibir cada uno de los movimientos o cada paso que doy, cuáles son las partes de mi cuerpo que están interviniendo en ese momento y cómo lo hacen. Para poder ir tomando conciencia del cuerpo como elemento expresivo y vivenciado, es necesario conocer, desarrollar y experimentar
los elementos de la expresión. Y ahí es no solo el percibir el cuerpo, sino los movimientos, el espacio, el tiempo, sus combinaciones. Y para eso yo les traigo, basado en todo lo que es el aprendizaje y lo que es mi experiencia desde la escuela, cómo lo hacemos en la escuela, y es una forma en la cual te vengo aplicando también en mis alumnos del particular de la educación no formal, donde se resalta o se debe de trabajar como una forma de esquematizar para poder llegar a los alumnos a que ese aprendizaje sea significativo a través de macroconceptos. Y siempre se debe comenzar por el cuerpo, las características o los parámetros, el esquema corporal. No saben cuán difícil es cuando partimos un docente nuevo. Yo misma, mis primeros años, hace más de 20 años atrás, empezando en la danza, como profesora, uno se forma en la técnica y cuando empieza a enseñar, fue en el momento que me di cuenta que tenía que aprender de pedagogía también. Uno empieza a enseñar y hay cosas que, como uno ya las sabe, da por hecho de que el alumno también ya las sabe. Y no es así. Hasta el día de hoy, muchas veces se le dice a un adulto, imagínense, a un adulto, que levante la mano derecha y lo primero que hace es levantar el brazo. Eleva la mano, pero levanta todo el brazo. Él sabe lo que es la mano, pero no tiene la conciencia corporal necesaria para levantar solamente la mano. Si le pedimos a una persona en el momento que sea hoy, que no tenga su esquema corporal bien incorporado, que levante el pie derecho, va a elevar la pierna. El pie también, pero va a elevar la pierna. Y son cosas tan simples como esas que permiten que realmente se vaya formando esa conciencia corporal. ¿Cuál parte de mi cuerpo es? Las puedo conocer, las puedo saber nombrar, pero tengo que percibirlas. Hay un ejercicio que yo siempre lo trabajo como diagnóstico al comienzo, al medio del curso y al final del curso, en una pequeña relajación con los alumnos, acostados en el piso, ir nombrando las partes del cuerpo que tienen que ir moviendo, como si se fueran despertando despacito. Y es en ese momento donde podemos observar si el alumno realmente conoce, percibe y tiene asimilado lo que es su esquema corporal. Que es distinto a lo que es la imagen corporal. La imagen es cómo ellos se ven, es cómo ellos ven a sus compañeros. El conocimiento del espacio tiene que ser inmediatamente aplicado, tiene que ser, y acá entran muchas cosas, ¿no? Un poco de las que mencionó Teresita también, que son importantes en el aprendizaje. En el conocimiento de espacio aprendo lo que es mi espacio propio, lo que está de la piel para adentro, pero también lo que es mi espacio próximo, de acuerdo del autor lo va a decir propio también, e interno al otro, lo que es el espacio parcial, que es aquel fragmento, como mencionaba Teresita, el estar dentro de ese cuadrado que hoy, por esta situación que estamos viviendo, necesitamos estar, pero viene a ser el utilizar un fragmento del espacio total. El espacio total, la totalidad del salón o del espacio que tengamos disponible, y el espacio social cuando empieza a haber interacción. Pero no es solo eso, en el espacio también interviene la lateralidad, que es muy importante decirle a los niños, adelante, atrás, derecha e izquierda, desde que son bien pequeñitos. No digo para este costado y para el otro costado, no digo para acá y para allá. La correcta utilización de los términos es también parte de lo que genera poder tener una buena base, poder tener una buena base de asimilación, como decía Piaget, para que luego cuando surja un cambio, que va a ser el movimiento, que va a ser todo lo que viene después, pueda haber una acomodación suficiente como para poder generar un aprendizaje que sea permanente. Pero también ahí en el espacio nosotros vamos a tener lo que son los niveles, lo que es arriba, lo que es el medio, lo que es abajo.
Si son muy pequeños, se trabaja primero solamente arriba y abajo y después se van incorporando los términos medios. Todo lo que son las líneas, es decir, no solo adelante, atrás, derecha e izquierda, sino las diagonales. Todo eso hace parte del espacio, el conocer, y es importantísimo hacerlo a través del juego. Crear una historia con los más pequeños en las cuales los motive a ir haciendo cada uno de estos trayectos, por ejemplo, si estuviéramos vivenciando el espacio. El juego de las hadas, por ejemplo, es un juego que juego mucho con los chiquitos para trabajar y diferenciar el espacio parcial del espacio total. Y el tiempo. El tiempo es importantísimo, que todavía no es el ritmo. Vamos a llegar después al ritmo. Es como un momento más que interviene ya dentro de lo que son las dimensiones estéticas. El tiempo acá se refiere al respeto al tiempo. Cuando pasamos a las dimensiones estéticas, que ya se las puede hacer con los pequeños, siempre y cuando tengan toda la parte del cuerpo ya asimilada, vamos a empezar a trabajar en armonía, equilibrio, ritmo, el movimiento, que acá entrarían todo lo que son los pasos, la comunicación, el entender que cada vez que estoy bailando me estoy comunicando, y en última instancia llegar a la improvisación. Muchas veces pensamos, vamos a improvisar porque improvisar es más fácil que armar una coreografía. No, es mucho más fácil ya saber lo que voy a hacer. Para improvisar es necesario tener ya incorporado toda una técnica y toda una noción básica que me permita a mí, que permita que mi cerebro y que mi cuerpo puedan transcurrir de un movimiento a otro de una forma improvisada. Alicia Muñoz nos dice que toda técnica de movimiento debe tender a generar conciencia corporal. Caso contrario, será solo amaestramiento, y un cuerpo amaestrado nunca será un cuerpo expresivo. Esto es del libro Cuerpos Amaestrados versus Cuerpos Inteligentes, de la maestra Alicia Muñoz, con la quien tuve el placer de tener formación, y un libro que recomiendo donde tiene ejercicios prácticos para trabajar y aplicar también esto de lo que es el aprendizaje significativo. Alicia Muñoz nos habla de la energía. Ella define en su libro que lo que considera que permite llegar a un aprendizaje significativo es el uso y el buen manejo de la energía, en contraposición a la fuerza. Nos plantea cómo muchas veces por trabajar únicamente desde la fuerza, desde la repetición, los movimientos se vuelven algo mecánicos, y cuando logramos trabajar desde la energía se hacen fluidos. Y todo eso es la base. Hay algo que les tengo que decir, y que si les parece que no están seguros, experiméntenlo. Es mucho más fácil enseñarle a alguien que nunca bailó ya de la forma correcta que tener que corregir vicios que fueron creados por momentos anteriores nuestros o por maestros anteriores. Y no por hablar mal o por echar el dedo a nadie, porque estamos en un momento de procesos en los cuales los cambios se están dando en la educación, y buscamos ahora que lleguen también a la danza para poder generar todo lo que son estos cambios. Pero realmente es mucho más fácil enseñarle a alguien que no sabe aún, ya con las formas correctas, que tratar de hacer correcciones. Por eso los invito a que se dediquen, o a que intenten al menos tratar de dedicarle un tiempo especial a la adquisición de estos conocimientos básicos o elementales dentro de la danza, que surgen a través de lo que es la conciencia corporal. Alicia también dice que se trata de sentir el cuerpo, de apropiarse de los mecanismos de cada paso. Y esto es muy importante. ¿Alguna vez les ha pasado de ir a un curso ya grandes,
ya sean alumnos o maestros, siempre estamos permanentemente tomando cursos con otros, ¿verdad? Es el que se atreva a enseñar no puede dejar de aprender. Entonces, muchas veces, ¿cómo me doy cuenta si yo tengo incorporada correctamente lo que es esa conciencia corporal? ¿Alguna vez les habrá pasado de tomar un curso y prestar atención muy rápido, un curso corto, de repente de 1 hora, quizá en alguno de los eventos de SEAD mismo o no, en el cual una maestra en poco tiempo trata de pasar mucha información? Por lo general, lo primero que hacemos es trabajar a través de la copia y repetición. La profesora se para al frente y nosotros vamos tratando de imitarla para poder lograr esa secuencia y terminar quizá una coreografía o un fragmento de una coreografía en ese momento. Me voy, pasa el tiempo, intento retomar aquello. Aquel paso que yo hice en ese momento, que me salió perfecto, que lo tengo en el video, lo intento recrear en casa y no me sale. ¿Por qué? Porque no tengo incorporado o no asimilé correctamente lo que eran los movimientos, qué parte de mi cuerpo intervenía para lograr esa secuencia, ese paso, de dónde surge el movimiento en mi cuerpo. Parece que no, pero saber y comprender no son lo mismo. Yo puedo saber las tablas y no comprender la multiplicación, por ejemplo. Yo puedo saber hacer un paso muy difícil porque lo vi, lo copié y me salió, pero no entender cómo lo hice, no comprender correctamente qué parte de mi cuerpo se aplicó, en qué secuencia, cuánto fue de energía que utilicé en cada una de las partes de mi cuerpo, etc. Y eso es lo que hace la diferencia, y eso es necesario o eso lo vivimos dependiendo de la forma como hayamos aprendido. Nosotros tenemos el aprendizaje por modelo, que es como les planteaba, la profesora se para adelante, va haciendo los pasos, yo la miro y la copio. Eso es el conductismo. Después tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que pertenece a la que es la línea del cognitivismo, pero que yo lo asocio más específicamente al constructivismo. Por eso puse ambos ahí. Lo que el constructivismo es también una parte del cognitivismo. En el aprendizaje por descubrimiento, si bien el alumno debe observar a qué debe llegar, debe comprender cada una de las partes del proceso que me van a llevar a eso. ¿Cómo yo sé si un maestro está o un alumno pequeño? Porque esto es importante para los pequeños. Ambos modelos de aprendizaje tienen su valor en su momento. Pero es necesario comenzar por el descubrimiento para poder generar la conciencia corporal necesaria para después poder tomar aprendizajes por modelo y tenerlos asimilados. Y ahora voy a explicar, lo voy a poner en un ejemplo. Una clase de pequeñitas, pónganle 3, 4 años, se va a presentar a un concurso. Se paran, la maestra las coloca en el escenario, se para entre patas y comienza a bailar con ellas. Estas niñas lo que hacen es mirar a la maestra. Si bien el público y el jurado no está viendo a la maestra, o parcialmente la está viendo, todos vemos que las niñas están más preocupadas en observar a su maestra para ver lo que sigue. Ahí hay un aprendizaje que no fue significativo. Cuando yo hago una coreografía rápida y la presento, y la voy armando y llego y la presento a mis alumnos de una, bueno, vamos a hacer esto, 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 esto y esto, en un grupo avanzado que ya tiene la conciencia corporal desarrollada, eso puede generar, sí, un aprendizaje significativo, porque lo anterior, la base, la asimilación de lo anterior ya estaba y la acomodación era simplemente estructurar los pasos. Pero cuando yo comienzo a enseñar danza, necesito que se construya ese conocimiento en el alumno.
¿Cómo sería un aprendizaje significativo para esas pequeñitas? Verlas disfrutar. Mirando de afuera, ¿no? Que subieran al escenario, suponiendo otro grupo, sube al escenario, las nenas entran solas, no importa si quedan perfectamente en el centro, pero ellas saben lo que tienen que hacer. Por lo general se empieza a trabajar con pequeños y no importa si sale perfecto, porque ahí lo que importa en ese momento, en esa edad, es que logren realmente asimilar cada uno de los movimientos que están haciendo. Y eso se logra dándoles una intención a lo que van a hacer y a lo que van a decir. A cada uno de los movimientos que quieren transmitir algo, porque siempre estamos transmitiendo algo, decimos con el cuerpo. Entonces, la importancia realmente de poder llegar a que generen algo tan importante y tan profundo que no sea que llegó el año que viene y no me acuerdo de esa coreografía. ¿Saben por qué pasa? Porque ese aprendizaje no había sido significativo. Si el aprendizaje es significativo, no me lo olvido nunca más. Si no lo es, me voy a acordar para la actuación de esta semana, pero quizá dentro de 2 o 3 meses o a fin de año, si lo quiero repetir, voy a tener que volver a aprenderlo porque no lo tenía incorporado. Y es muy importante esto porque en la danza nos sirve no solamente para la presentación ahí, sino que se puede aprender muchas cosas a través de la danza. Creo que Teresita algo mencionó también en su disertación. La danza tiene un doble valor. Tiene un valor intrínseco y un valor extrínseco. Eso lo dice Eisner para todas las artes. Desde el valor intrínseco es el valor en sí mismo, aquel que hace que sea importante aprender para saber eso, en el caso la danza. El valor extrínseco es que a través del arte y a través de la danza, creo que es una de las artes que más nos permite eso, se pueden aprender muchas otras cosas. Se puede aprender matemáticas, se puede aprender música, se puede aprender historia, se puede aprender infinidad de cosas, lo que busquen se puede aprender. Se puede aprender física. Ahora, en ese momento el arte está siendo un medio, la danza está siendo un medio para enseñar otra cosa. Por eso es muy importante que cada vez que vayamos a enseñar, nos preguntemos cuál es el aprendizaje significativo que yo busco generar. Y para eso tengo que hacerme una reflexión bastante grande y preguntarme, ¿por qué enseño danza? Realmente, ¿qué buscan mis alumnos? ¿A quiénes les estoy enseñando danza? ¿Estoy trabajando con niños? ¿Estoy trabajando con adolescentes? ¿Estoy trabajando con personas mayores? ¿Qué vienen a buscar? Porque no es lo mismo aquel alumno que quiere formarse para después ser un bailarín profesional, que aquel alumno que viene como un hobby, que puede también llegar a ser un bailarín profesional y no lo podemos dejar de lado, que aquel alumno, como en mi caso en la escuela, que está ahí obligado y no le interesa la danza, pero es una materia más y tiene que cursarla. No es lo mismo el enfoque que yo tengo que hacer y no es lo mismo el aprendizaje que yo tengo que lograr. Entonces el saber que la danza puede tener puedo trabajar danza con esos 2 valores, me permite a mí definir qué es lo que quiero transmitir. Yo quiero transmitir el aprendizaje de la danza en sí, estoy en una academia, en un instituto, en un centro que busca formar bailarines profesionales, mi aprendizaje significativo tiene que ser la danza propiamente y tengo que partir de la conciencia corporal. Si yo lo que busco es simplemente formar personas un poco más sensibles, que ojo que una cosa no quita la otra, que puedan a través de la danza ser mejores seres humanos, que creo que siempre se puede lograr eso. Siempre que se genere, como dijo Vygotsky, una zona de desarrollo próximo, un espacio ameno, donde dé gusto estar ahí, donde se sientan en confianza, donde el error pueda ser un momento de aprendizaje también, porque todo eso que se aprende ahí se lleva para el resto de la vida.
y para el resto de los lugares en los cuales interactúen en su vida. Ya sea que vayan a ser famosos y grandes bailarines profesionales de distinguidas academias o instituciones, o que simplemente vayan a ser el almacenero de la esquina que sabe atender correctamente, que sabe tratar a una persona, que sabe transmitir con su lenguaje corporal, que sea alguien que vaya a trabajar en prensa, que pueda realmente expresarse de una forma correcta. Hay mucho para hablar, hay mucho para definir, pero un aprendizaje significativo tiene que ser aquel que permanezca en el tiempo, y que permanezca en el tiempo de una forma productiva para generar nuevos aprendizajes. En este momento de reflexión y de cambio, el mundo está cambiando, las generaciones están cambiando, el arte está cambiando. Los invito a todos a formar con nuestra arte, la danza, seres humanos cada día más plenos, capaces de llenar un escenario, seguros de sí mismos, sin importar qué escenario elijan para brillar. Bueno, es muy importante, yo por acá les voy a dejar de compartir. Quiero agradecer a Zulma y a Rodolfo por la participación. Si en algún momento tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias.